Well, you may have noticed Pues quizá han notado that our last text was chapter 3, que nuestro texto pasado fue el capítulo 3 and now our text is chapter 22. y ahora nuestro texto es el capítulo 22. We're not going to skip what's in between, No nos vamos a brincar lo que hay en medio, but what we're going to do pero lo que vamos a hacer is try to give you a sampling es tratar de darles un muestreo of the arguments of Job's three friends. de los argumentos de los tres amigos de Job. I have, in the last session, En la última conferencia tried to set before you traté de plantear ante ustedes that it is legalism que es legalismo, that is the satanic principle el cual es el principio satánico at work in this world. funcionando en este mundo. That those who are the children of Satan Que aquellos que son los hijos de Satanás think in legalistic terms, piensan en términos legalistas and they can't bring themselves to think in any other term. y no pueden hacerse pensar en otra forma. And so when you and I preach to them Entonces, cuando tú y yo les predicamos a salvation that is based on grace, una salvación que se basa en la gracia, how do they respond? ¿cómo responden? Well, that's ridiculous. Dicen, eso es ridículo. I remember when I was in Wyoming, Me acuerdo cuando vivía en Wyoming having Mormon missionaries y habían misioneros mormones laugh in my face que se reían a mi cara as I tried to explain to them al tratar de explicarles a ellos how salvation by grace works. cómo funciona la salvación por gracia. To them, that's ridiculous. Para ellos eso es ridículo. To all lost man, Y para todo hombre perdido, he tends to think in legalistic terms. él tiende a pensar en términos legalistas. Let me give an example Déjenme darles un ejemplo of how pervasive this thinking is. de cuán amplio es esta forma de pensar. Go to the Gospel of Luke, Vean en el Evangelio de Lucas, chapter 13. capítulo 13. Lucas capítulo 13. Jesus had just told them about some Galileans Jesús les acababa de hablar de unos galileos that Pilate had murdered. que Pilato había asesinado. Look in verse 2. Vean el versículo 2. Luke 13, verse 2. Lucas 13:2. And Jesus answering said unto them, Y respondiendo Jesús les dijo, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans? ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Because they suffered such things? Porque padecieron tales cosas. Well, you see, our tendency is to think, well, yeah. Nuestra tendencia es pensar, pues sí, I mean, look what happened to them. mira lo que les pasó. They must have been doing something bad. Ellos debieron de haber estado haciendo algo mal To be in the wrong place at the wrong time. para encontrarse así en el lugar equivocado, en el momento equivocado. But Jesus says no in the next verse, Pero Jesús les dice que no en el siguiente versículo. except ye repent, Dice, no, antes si no os arrepentís, ye shall all likewise perish. todos pereceréis igualmente. Then he gives another example. Y luego da otro ejemplo. Are those 18 upon whom the tower in Siloam fell and O ac- killed them? O aquellos sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? The tower fell over on them and killed 18 of them. Se cayó una torre y mató a 18 personas. Were they worse than others in Jerusalem? ¿Eran estos peores que los demás en Jerusalén? And we just assume, well, they must have been. Y nosotros, pues como quedamos por hecho, pues sí, Jesus debieron de haber says- sido peores. Jesus says, no, Jesús dice, no, but except ye repent, antes si no os arrepentís, ye shall all likewise perish. todos pereceréis igualmente. Go to John chapter 9. Ahora en Juan capítulo 9. Look at verse 1. Vean el versículo 1.
And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from his birth. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Look at what the disciples want to know. Miren lo que quieren saber los discípulos. His disciples asked him, saying, Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Master, who did sin, Rabí, ¿quién pecó? this man ¿Este or his parents, o sus padres? that he was born blind? Para que haya nacido ciego. That's their natural response. Esa es su respuesta natural. Here's a blind man. Aquí estaba un hombre ciego. Somebody must have sinned. Alguien tuvo que haber pecado. Something must have caused this bad thing. Algo tuvo que causar esta cosa mala. But notice in this case, they got a problem, don't we? Pero noten que en este caso hay un problema. The man is born blind. El hombre nace ciego. And so, maybe it's not his sin. Entonces, bueno, tal vez no es su pecado. Maybe it's his parents' sin. Tal vez es pecado de sus padres. But it's got to be somebody's sin. Pero tiene que ser el pecado de alguien. Do you see how they're thinking? Ven en su forma de pensar. That's legalism. Eso es legalismo. This bad thing has happened to this guy, Esta cosa mala sucedió a esta persona. so some bad thing must have caused it. Entonces alguna cosa mala debió ocasionarlo. What does Jesus say? ¿Qué dice In Jesús? verse 3, En el versículo 3. neither hath this man sinned nor his parents, No es que pecó este ni sus padres, but that the works of God should be made manifest in him. sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Why is the man blind? ¿Por qué está ciego el hombre? By the will of God, Por la voluntad de Dios for the glory of God. y para la gloria de Dios. Go to Acts 28. Hechos 28. Paul has been shipwrecked Pablo ha sufrido naufragio on the island of Melita, y está en la isla de Malta. and the natives there have gathered to try to help them. Y los naturales de ahí se juntaron para ayudarles. Look at verse 3. Vean el versículo 3. Acts 28, verse 3. Hechos 28:3. And when Paul had gathered a bundle of sticks Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, and laid them on the fire, las echó al fuego, there came a viper out of the heat y una víbora, huyendo del calor, and fastened on his hand. se le prendió en la mano. And when the barbarians saw the venomous beast hang on his Y hand, cuando los bárbaros o naturales vieron la víbora colgando de su mano, they said among themselves, se decían unos a otros, no doubt this man is a murderer. ciertamente este hombre es homicida. Now, how'd they know that? Ahora, ¿cómo lo sabían? Because they assume he's about to die of the snake bite. Porque dieron por hecho que estaba a punto de morir por la mordedura de la víbora. So since he's going to die, Entonces, como él va a morir, he must be a murderer. pues él ha de ser homicida. You see, quid pro quo? Y ven ahí esa forma de pensar, ¿verdad? Esto por el otro, o quid pro quo. Again, back in verse 4, Y otra vez en el versículo 4, no doubt this man is a murderer, sin duda este hombre es un homicida, whom though he hath escaped the sea, a quien escapado del mar, yet vengeance suffereth not to live. la justicia o la venganza no deja vivir. And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. However, they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly, Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. but after they had looked a great while, Mas habiendo esperado mucho and so no harm come to him, y viendo que ningún mal le venía, they changed their minds cambiaron de parecer and said he was a god. y dijeron que era un Dios. You see, it doesn't matter if we're dealing with Jews, Y ya ven que no importa si estamos tratando con judíos Jesus' own disciples, o los discípulos mismos del Señor looking at a man born que blind, ven a un hombre que ha nacido ciego, or whether it's a bunch of barbarians o si son unos bárbaros seeing Paul bit by a poisonous snake. que ven a Pablo mordido por una serpiente venenosa. Everything in their thinking Todo en su forma de pensar revolves around quid pro quo. gira alrededor del principio esto por el otro. Do you see how universal this is? ¿Ven cuán universal es esto?
Well, will it surprise you that you find the same thing in Job's three friends? Es interesante que vemos lo mismo en los tres amigos de Job. The three men are Eliphaz, Los tres hombres son Elifaz, Bildad, Bildad and Zophar. y Zofar. It appears that Eliphaz is their leader. Al parecer Elifaz es su líder. He is the first to speak. Él es el primero en hablar He speaks the most. y él es el que habla más. And in the last chapter of Job, Y en el último capítulo de Job, when Job is told to offer sacrifices cuando a Job se le dice que ofrezca sacrificios for these three friends, por estos tres amigos, it is Eliphaz who is named specifically. es Elifaz quien es mencionado de manera específica. And so most likely Eliphaz was the oldest of the three. Entonces lo más probable es que Elifaz también era el más grande de los tres, más anciano. What we have is a dialogue Y lo que tenemos es un diálogo between Job entre Job and these three friends. y estos tres amigos. Back and forth, back and forth. Y va y la respuesta. Y Job has spoken first. Job habló primero. Now Eliphaz will speak. Ahora hablará Elifaz. Then Job. Luego Job. Then Bildad. Luego Bildad. Then Job. Luego Job. Then Zophar. Luego Zofar. Then Job. Luego Job. That's the first round. Esa es la primera ronda. There's going to be 3 rounds. Va a haber 3 rondas. Everybody but Zophar Y todos menos Zofar speaks 3 times. hablan 3 veces. Zophar only twice. Zofar solo habla 2 veces. And Job will speak in between each speaker. Y Job va a hablar entre cada uno de los otros que hablan. And then at the very end. Y luego hablará al final. And so we have about 30 chapters Entonces tenemos como 30 capítulos of back and forth, de que habla y que le responde, y que habla y que le responde. Now I can sort of sum up Ahora- the whole 30 chapters for you. Puedo medio resumirles los 30 capítulos. It goes like this. Y dice así: Job, you did something terrible. Job, algo terrible hiciste. No, I didn't. No lo hice. Yes, you did. Sí lo hiciste. No, I didn't. No lo hice. Yes, you did. Sí lo hiciste. Back and forth Y es para acá y para allá. for 30 chapters. 30 capítulos así. And they say women are wordy. Y dicen que las mujeres hablan mucho. We're going to take a look at just a sample Vamos a echar una mirada a una muestra of their arguments. de sus argumentos. Obviously, we don't have the time to deal with the entire thing. Obvio, no tenemos el tiempo para tratar con todo este asunto. The last time I went to a restaurant with my wife, La última vez que fui a un restaurante con mi esposa, we went to a seafood place. fuimos a un lugar donde venden mariscos. I really like seafood. A mí me encanta mucho el marisco. And I got a seafood platter, Y yo pedí un platillo de mariscos. which was called a sampler. Y ese platillo le llaman el de muestras, el platillo de muestras. They don't give you a lot of anything, No te dan mucho de ninguna de las cosas, but they give you a little bit pero te dan un poquito of fish, de pescado, shrimp, camarón, oysters, ostiones, all this good stuff, todas estas cosas buenas, but just a bite. pero solo un bocadillo. Well, that's what I'm going to do to you. Pues eso es lo que les voy a hacer ahorita. I'm just going to give you a sample Nada más les voy a dar probaditas de Ok. cada uno. of the arguments of these 3 men. Probaditas de los argumentos de cada uno de estos hombres. And I'm sure you will thank me for it. Y me lo van a agradecer que así le haga. Let's look at Eliphaz. Vamos a ver a Elifaz. In Job chapter 4, Job capítulo 4, after Job has ceased speaking in chapter 3, después de que Job terminó de hablar en el capítulo 3, Eliphaz begins to speak. Elifaz empieza a hablar. Look down in verse 7. Vean en el versículo 7. Now, I also need to tell you that this reminds me También necesito decirles que esto me recuerda of my being brought up on the farm. de cuando fui criado en la granja. My dad was a farmer, Mi papá era granjero and all the people around us were farmers. y todos los que nos rodeaban eran granjeros. And it reminds me of the way 2 farmers talk. Y me recuerda a la manera en que hablan 2 granjeros. One farmer has something he wants to say or ask of the other farmer, Un granjero tiene algo que quiere decir o preguntar al otro,
But he doesn't just come right out and say it. Pero no sale y lo dice directamente, I mean, that would be impolite. porque eso sería descortés. The farmers, first of all, got to talk about the weather, Primeramente, los granjeros siempre tienen que hablar del clima how the crops are y doing, cómo van los cultivos. and you go back and forth this kind of stuff, Y ahí ya estás hablando para atrás y para adelante de estos asuntos and generales. eventually the farmer gets around to saying Y ya después de un rato llega a decir el granjero what he came there to say. a qué vino realmente a decirle. That's just the way you do it. Es simplemente la manera que se hace. And this is a whole lot like that. Y esto es muy a ese estilo. It's going to take Eliphaz 3 times Elifaz le va a tomar 3 veces to really get around to saying what he means. para realmente decirle a Job lo que quiere decirle en verdad. But here, the first time he speaks, Pero aquí en la primera vez que le habla, he insinuates some things. él insinúa unas cosas. Look at verse 7. Vean el versículo 7. He says to Job, Dice a Job, remember, I pray thee, recapacita o recuerda, whoever perish being innocent, ¿qué inocente se ha perdido? or where were the righteous cut off? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Even as I have seen, Como yo he visto, they that plow iniquity los que aran iniquidad and sow wickedness y siembran injuria, reap the same. la ciegan. Now notice it is a subtle insinuation. Noten que es una insinuación muy sutil. He says, Job, you know, we've really never seen a case like this Dices, Job, realmente nunca hemos visto un caso como este, where innocent people suffer. en donde gente inocente sufra. Now you tell me, what's that implying? Ahora, ¿eso qué está implicando? If you're suffering, Si tú estás sufriendo, you can't be innocent. entonces no eres inocente. You see the insinuation? ¿Ven lo que está insinuando? Further, Lo que es más, people reap what they sow. las personas cosechan lo que siembran. You plow wickedness, Si aras iniquidad, you sow that seed, siembras esa semilla, you reap the same. vas a cosechar lo mismo. And so, Job, Entonces, Job, since you are reaping judgment, como estás cosechando juicio, I wonder what seed you must have put in the ground. me pregunto qué semilla sembraste tú. You see the insinuation? ¿Ven lo que está insinuando? Very subtle. Es muy sutil. He doesn't come right out and say, No sale de plano y le Job, you're a dice, terrible sinner. Job, eres un terrible pecador. But he comes at it from this principle Sino que lo enfoca desde este principio of quid pro quo. de quid pro quo, algo por algo. You see the legalism? ¿Ven el legalismo? If you're getting this as your payment, Si estás recibiendo esto como tu pago, you must have done something evil to deserve it. debiste de haber hecho algo malo para merecerlo. Now, what is his authority? Ahora, ¿cuál es la autoridad de él? Let's ask ourselves, how does Eliphaz know this? Preguntémonos, ¿cómo sabe esto Elifaz? Look closely at verse 8. Vean cuidadosamente en el versículo 8. Look at that first phrase. Vean esa primera frase, Even as I have seen. como yo he visto. This is my experience. Esta es mi experiencia. This is how I have witnessed Esto es como yo he testificado that things work in life. que las cosas funcionan en la vida. Do you begin to see that he is basing the conclusion that Job is sinned Están viendo cómo basa la conclusión de que Job ha pecado on the fact that in his experience, sobre el hecho de que en su experiencia that's what he's seen happen? eso es lo que él está viendo que sucede. Is it true Es cierto that sometimes que a veces men who sow evil hombres que siembran maldad reap evil? cosechan maldad? Have you seen that? ¿Lo has visto? That they who sow to the flesh Que los que siembran a la carne, reap of the flesh? de la carne cosechan. There are times that people suffer, Hay ocasiones en que sufren las personas and it's easy to trace the reason why. y es fácil llegar a la razón del por qué. The robber steals something, El ladrón se roba algo gets caught by the police, y lo agarra a la policía thrown into jail. y lo echan en la cárcel.
He's suffering. y está sufriendo. But we can easily see the reason why. Pero fácilmente podemos ver la razón de su sufrir. That kind of suffering we call punishment. Esa clase de sufrimiento nosotros lo llamamos castigo. There's other kinds of punishment. Pero hay otras clases de castigo. For instance, a Christian Por ejemplo, un cristiano sometimes a veces is chastised by the Lord. es castigado por el Señor. In fact, we are promised that if we're God's children, De hecho, se nos promete que si somos hijos de Dios, He will discipline us. Él nos disciplinará. And sometimes that discipline Y a veces esa disciplina looks like judgment, parece juicio, but actually it is intended for correction. pero realmente su intención es corrección. But there's other kinds of suffering. Pero hay otras clases de sufrimiento. We call them afflictions Nosotros le llamamos aflicciones, that we see no cause and effect. en las cuales no vemos ninguna causa y efecto. Disease Enfermedad befalling this person, cayendo sobre esta persona. natural disaster, Desastres naturales. the storm in Job's case, La tormenta en el caso de Job. financial disaster. Desastres financieros. There are times that we can say, well, he lost his fortune Hay ocasiones que podemos decir, bueno, pues perdió su fortuna because he was foolish in his business. porque fue necio en sus negocios. But there are other times Pero hay otras ocasiones that people lose their fortune, en que las personas pierden sus at fortunas, least to our eyes, por lo menos a nuestra, through no nuestra fault vista, of their own. por ninguna falla propia de ellos. So we've got to be careful Entonces tenemos que tener cuidado that assuming that every time there is an act of evil that befalls someone, en dar por hecho que cada vez que hay un acto de maldad que cae sobre una persona, that it's due to one sin. el decir que se debe al pecado de esa persona. But that's Eliphaz's reasoning. Pero eso es lo que razona Elifaz. Look in chapter 5, Vean el capítulo 5, verse 3. versículo 3. Eliphaz says, I have seen the foolish taking root, Dice Elifaz, yo he visto al necio que echaba raíces, but suddenly I cursed his habitation. y en la misma hora maldije su habitación. His children are far from safety, Sus hijos estarán lejos de la seguridad. and they are crushed in the gate. En la puerta serán quebrantados, Neither is there any to deliver them, y no habrá quien los libre. whose harvest the hungry eateth up, Sus mies comerán los hambrientos, and taketh it even out of the thorns, y la sacarán de entre los espinos. and the robber swalloweth up their substance. Y los sedientos beberán su hacienda. Now that's sort of, as we say, hitting below the belt. Ahora, esto sí que es un golpe bajo contra Job. Because notice the two things he mentions here, Porque notan que las dos cosas que él menciona, children being crushed los hijos quebrantados in verse 4, en el versículo 4. and what has happened to Job? ¿Y qué fue lo que le pasó a Job? His children were crushed. Sus hijos fueron quebrantados. Or in verse 5, O en el versículo 5, the robber swallowing up your substance. los ladrones o los sedientos comiéndose su hacienda. What happened to Job's camels? ¿Qué pasó con los camellos de Job? The robbers took them. Los ladrones se los llevaron. And so you notice this is a subtle way of saying, Job, Entonces notan que esto es una forma sutil de decirle, Job, you must be in the category of verse 3. tú debes de estar entre los del versículo 3, The foolish man el necio, who takes root for a while. que echa raíces por un rato. It's like a plant that grows up and flourishes Es como una temporarily, planta que crece y florece momentáneamente then is mowed down. y luego es cortada. So in other words, Job, you must belong to the class of the foolish. En otras palabras, Job, tú debes pertenecer a la clase de los necios, Because what's happened to you porque lo que ha pasado contigo is what has happened to them. es lo que ha pasado con ellos. And then go to our text. Y luego en nuestro texto, This is the last time Eliphaz speaks. esta es la última vez que habla In Elifaz chapter 22. en el capítulo 22. And you know what I said a moment ago?
Y saben lo que dije hace un momento, about it taking a while to get around to saying what's really on your mind? de que se tardó un poco en decir realmente lo que estaba pensando. What started out Lo que empezó in chapter 4 en el capítulo 4 as just the question, como solo la pregunta, whoever saw the innocent suffer, ¿quién ha visto sufrir al inocente? now here in chapter 22 Ahora aquí en el capítulo 22 becomes a direct attack. se vuelve un ataque frontal. Look at verse 5. Vean el versículo 5. Are not thy wickedness great and thine iniquities endless? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. He is charging Job Él está acusando a Job with being a huge sinner. con ser un enorme pecador. Notice the reasoning. Noten su razonar, Bad things don't happen to good people. que malas cosas no le suceden a gente buena, Bad things happen to bad people. que las cosas malas le suceden a las personas malas. And really bad things, Y cosas realmente malas, like what happened to you, como lo que te pasó a ti, happen to really bad people. le suceden a personas que son realmente malas. So, Job, you're not just a sinner, Entonces, Job, tú no nada más eres un pecador, a little sinner. un pequeño pecador. You're a huge sinner. Eres un enorme pecador. Again, your wickedness is great. Nuevamente, tu maldad es grande. Your iniquity, just there's no end to it. Tu maldad no tiene fin. Notice what he accuses him of doing. Noten de lo que le acusa. In verse 6, En el versículo he 6 said, you took for a pledge from your brother for nothing. dice, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Now, it helps to know a little bit about the Mosaic Law Ahora, ayuda aquí saber un poquito de la ley de Moisés and to realize that later on the Mosaic Law would codify this principle. y entender que después la ley de Moisés iba a poner en su regla este principio. The idea is you give a loan to La someone idea es de que le das un préstamo a alguien and you require them to put up some collateral. y les requieres poner alguna garantía. And what he's saying, you required the collateral, Y le está diciendo que les sacaste la garantía, but you never gave the loan. pero nunca le diste el préstamo. Or look at the second part of it. O la segunda parte, You stripped the naked of their clothing. despojaste de sus ropas a los desnudos. You remember in the law of Moses, ¿Se acuerdan en la ley de Moisés? there is a prohibition Había una prohibición against taking a man's clothing en contra de tomar la vestimenta de una persona as a pledge, como una prenda a guarantee of the loan. o como garantía para un préstamo. In other words, here's a poor man. En otras palabras, aquí hay un hombre pobre All he's got is the clothes on his y back. lo único que trae es la ropa que tiene puesta. And so I'll say, I'll give you the Y loan, le digo, te doy el préstamo, but you've got to give me your pero clothes. tienes que darme tu vestido. And the law says you're forcing him to shiver out there in the night. Y la ley dice que lo estás obligando a temblar con el frío de la noche. The law prohibited that, Y la ley prohibía eso, saying that's just cruel. diciendo eso es cruel. But Eliphaz is saying, Job, that's what you've done. Pero Elifaz está diciendo, Job, es preciso lo que has hecho. Look at verse 7. Vean el versículo 7. Thou hast not given water to the weary to drink. No diste de beber agua al cansado. Here's a man hot and thirsty. Hay un hombre sediento y acalorado He's begging for water. y está suplicando agua. You won't let him have any. No le das agua. Same thing in the last half of the verse. Lo mismo al final del versículo. You withheld bread from the hungry man. Detuviste el pan al hambriento. Then he says in verse 8, Y luego dice en el versículo 8, as for the mighty man, pero el hombre and pudiente, he's speaking of Job here, y está hablando aquí de Job, he had the earth, tuvo la tierra and the honorable man dwelt in it. y habitó en ella el In distinguido. other words, Job, you had all this substance, En otras palabras, Job, tenías todas estas pertenencias and you wouldn't even give a thirsty man a drink of water. y no le dabas a un sediento un vaso de agua, You wouldn't give a hungry man any bread to eat. ni a un hambriento un pan para comer. You see the charges? ¿Ven lo que la acusación? It gets worse. Y se pone más peor. Verse 9, Versículo 9. you've sent widows away empty. A las viudas enviaste vacías. Now in Israel,
Ahora en Israel, again under the law of Moses, nuevamente bajo la ley de Moisés, there were three classes of people habían tres clases de personas that God warned Israel not to take advantage a of. las que Dios advirtió que Israel no se aprovechara de ellos. You know what they were? ¿Saben quiénes eran? Widows, Las viudas, orphans, los huérfanos and strangers. y los extraños o Now, los by extranjeros. stranger, we mean the man passing through, Y al hablar de extraño o extranjero hablamos del hombre que iba pasando por su tierra, the traveler. el viajero. And so God warns Israel Entonces Dios advierte a Israel that my ear will be attuned to their cry. que mi oído estará atento a su clamor de ellos. If you molest them, Si tú les molestas, if you try to take advantage of si them, tratas de aprovecharte de ellos, they will cry to me, ellos clamarán a mí and I will surely hear them. y yo ciertamente oiré. Now, you know why? ¿Saben por qué? Because they are the easiest to take advantage Porque of. ellos son los más fáciles de quien aprovecharse. The poor widow has no husband La pobre viuda no tiene esposo to protect her. para protegerla. The orphan has no parents. El huérfano no tiene padres. And the traveler Y el viajero is at the mercy está a la merced of the people he travels through. de la gente de por donde va pasando. So they are the easiest ones to extort. Entonces son los más fáciles de extorsionar, They're the most vulnerable, son los más vulnerables, the weakest. los más débiles. And so God warns Israel, Entonces Dios advierte a Israel, don't you even be tempted ni siquiera seas tentado to take advantage a tomar ventaja of those three classes. de esas tres clases. Look at the charge that Eliphaz gives Job. Y vean la acusación de Elifaz a Job. Verse 9, Versículo 9. you sent widows away empty. A las viudas enviaste vacías. They came to you asking for help, Vinieron buscándote para ayuda, begging for your mercy. suplicando tu misericordia, You wouldn't help them. y no los ayudaste. The arms of the fatherless have been broken. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. The poor orphan held out his arms to you, El pobre huérfano extendió hacia ti sus brazos and you broke them. y los quebraste. I mean, do you understand? These are serious charges. ¿Entienden? Estas son acusaciones bien fuertes. You'd have to say a fellow who would do such things, Tendrías que concluir que alguien que haría semejantes cosas I mean, that's a wicked man. es un hombre malvado. Now, let me ask you a question. Ahora déjenme preguntarles, How did Eliphaz know Job did those things? ¿cómo sabía Elifaz que Job había hecho tales cosas? Was he there? ¿Estuvo ahí? Okay, if he wasn't there, Entonces, si no estuvo ahí, does he have witnesses? ¿tiene testigos? Did anybody come and say, I saw Job do this? ¿Hubo alguien que vino y dijo, yo vi a Job cuando hizo esto? No, there's no witnesses. No, no hay testigos. How is it that he knows that Job has done things like this? ¿Cómo es que él sabe que Job ha hecho cosas como esta? Legalism. Es legalismo. Notice the reasoning Noten su razonamiento in verse 10. en el versículo 10. Therefore, Por tanto, in other words, because of how you have mistreated so many people, en otras palabras, por la manera en que has maltratado tantas personas, snares are round about thee, hay lazos alrededor de ti sudden fear troubles you. y hay espanto repentino And te then he turba. goes on for several verses here, Y luego sigue durante varios versículos explaining explicando why Job is receiving the judgment he's receiving. por qué Job está recibiendo el juicio que recibe. And notice it's all based Y noten que todo se basa upon the presumption of legalism sobre una presunción del legalismo, that the punishment de que el castigo matches the crime. equivale al crimen. And Job, look at the size of your punishment. Y Job, mira el tamaño de tu I've castigo. never seen anyone judged like you're being judged. Nunca he visto a nadie juzgado como tú estás siendo juzgado. That means your sin Eso quiere decir que tu must pecado be equal to the punishment. debe ser igual al castigo. And so your sin Entonces tu pecado must be enormous. debe ser enorme. Now let's take a look at Bildad, Ahora observemos a Bildad, the second guy. el segundo tipo. In chapter 8, En el capítulo 8, down in verse 3, versículo 3.
Job 8:3. Bildad asked Job a question. Bildad le hizo una pregunta a Job. Doth God pervert justice? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Or doth the Almighty pervert righteousness? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? In other words, is God so cruel En otras palabras, ¿es tan cruel Dios as to pour out punishment como para derramar Like castigo this? como este on an innocent party? sobre alguien inocente? In other words, Job, your claims of innocence, En otras palabras, Job, tus reclamos de ser inocente, you're slandering God. tú estás calumniando a Dios. You're saying he's an unjust judge. Tú estás diciendo que Él es un juez injusto. Look in verse 4. Vean el versículo 4. If thy children have sinned against him, Si tus hijos pecaron contra Él, and he hath cast them away for their transgression. Él los echó en el lugar de su pecado. Did you get the insinuation? ¿Notaron ahí la insinuación? Your children who were crushed by that house, Tus hijos que fueron aplastados por esa casa. Job, if they've sinned Job, si pecaron and they're judged for their y sin, fueron juzgados por su pecado, why are you complaining? ¿tú por qué te quejas? Notice again the assumption. Noten otra vez lo que Él da por hecho. Your children must have been sinners Dice, tus hijos tuvieron que ser pecadores. because look what happened to them. Porque mira lo que les sucedió. Are you ever tempted to say that? A veces eres tentado a decir así las cosas. I know some pastors Yo conozco pastores in the United States en los Estados Unidos that have had children turn out very wickedly. que sus hijos pues han salido muy mal. And I've had other people come to me Y otras personas se han acercado a mí and they'll say, you know, I really wonder what was going on in that home y me dicen, me pregunto lo que en verdad sucedía en el hogar de ellos, behind closed doors. atrás de las puertas cerradas. They look like such godly people. Por fuera parecían familia tan piadosa And we thought they were rearing their children as they should. y pensábamos que criaban a sus hijos como era debido. But look at how their children turned out. Pero mira cómo resultaron sus hijos. I wonder what was really going Me on. pregunto qué pasaba en verdad adentro. Do you see the legalistic assumption? ¿Ven ustedes esa forma de pensar legalista? How does he know what he knows? ¿Cómo sabe lo que sabe? We said Eliphaz says that's what I've always seen. Elifaz dice, así siempre he visto las cosas. Bildad comes from a different direction. Pero Bildad viene con otra In perspectiva. verse 8 En el versículo 8 of chapter 8, del capítulo 8, he says, For inquire, I pray thee, of the former age, pregunta ahora a las generaciones pasadas and prepare thyself to the search of their y fathers. disponte para inquirir a los padres de ellas. For we are but of yesterday and know nothing, Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, because our days upon earth are a shadow. siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Shall not they teach thee ¿No te enseñarán ellos? and tell thee ¿Te hablarán? and utter words out of their heart? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Bildad says, Bildad dice, we can't trust our experience no podemos confiar en nuestra because experiencia it's too brief. porque es demasiado breve. We've been here for too short of time. Llevamos muy poco tiempo aquí. So what we need to do Entonces lo que necesitamos hacer is to listen to the ancient. es escuchar a los antiguos. What he's arguing is, in his case, Lo que él argumenta es que en su caso, my authority mi autoridad is tradition. es la tradición. That my forefathers Que mis antepasados have told me me han dicho this is the way it works. que así es como funcionan las cosas. This is the way it's always been. Así siempre ha sido. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Eliphaz is saying this is what I've seen. Elifaz dice, esto es lo que yo he visto. Bildad is saying this is what tradition teaches me. Bildad dice, esto es lo que la tradición me enseña. But in both cases, Pero en ambos casos they're making the assumption of legalism. están dando por hecho el legalismo. Do you see the flaw in the argument? ¿Ven la falla en su argumento? What if ¿Y qué tal both you and your world si tanto tú y tu mundo is infected with legalism? está infectado con el legalismo?
What if that's the air you breathe? ¿Qué tal si ese es el aire que respiras? Sort of like the water that the fish swims in. Como el agua en el que nadan los peces. That of course that's the way it will seem to you Que claro que así te va a parecer a ti and to your forefathers. y a tus antepasados. And so these men are arguing. Entonces estos hombres están discutiendo There is always a reason. que siempre hay una razón, There is always a cause que siempre hay una causa why men suffer. del por qué sufren los They hombres. suffer for their wickedness. Sufren por su maldad. And Job, since you're suffering, Y Job, como estás sufriendo, you must be wicked. debes ser malo. And you must be really Y wicked debes de ser muy malo to suffer like this. para sufrir de esta manera. And then let's look at Zophar. Y luego veamos a Sofá. He's the third one Él es el tercero. in chapter 11 En el capítulo 11, in verse 4. versículo 4. Job 11:4. Zophar says to Job, Sofar le dice a Job, "For thou hast said, tú dices, my doctrine is pure, mi doctrina es pura, and I am clean in thy eyes. y yo soy limpio delante de tus ojos. But oh, that God would speak Mas, oh, quien diera que Dios hablara, and open his lips against thee, y abriera sus labios that contigo, that he would show thee the secrets of wisdom, y te declarara los secretos de la sabiduría. that they are," and he's talking about his sins now, Y está hablando aquí de sus pecados, "that they are double to that which is. que son de doble valor. Know therefore that God exacts of thee Conocerías entonces que Dios te ha castigado less than thine iniquity deserves." menos de lo que tu iniquidad merece. What is he saying? ¿Qué está diciendo? Job, you can put on a front Job, tú puedes aparentar all you want. todo lo que quieras. You can plead innocence. Tú puedes decir que eres You inocente. can say you didn't do anything wrong. Puedes decir que no hiciste nada mal. But Job, I know better. Pero Job, yo sé que sí. Oh, that God would come and tell you what he knows. Ah, Job, si Dios viniera y te dijera lo que él sabe, He would tell you él te you're diría twice as evil as you think you que are, eres el doble de malo de lo que tú crees. and as badly as you're being judged, Y con lo malo que está siendo juzgado, it's a whole lot less than you deserve. es mucho menos de lo que te mereces. Do you see the charge? ¿Ven la acusación? It is what we call hypocrisy. Es lo que llamamos hipocresía. Job, you're playing the hypocrite. Job, te estás haciendo el hipócrita. You're putting on an act, Estás haciendo una which is really, actuación. that's where the word hypocrite, by the way, comes from. De hecho, de ahí viene la palabra hipócrita. It's an actor Es un actor playing a part. jugando un papel. And so, Job, you're playing the innocent, Y Job, tú estás haciéndote el inocente, suffering servant. el siervo que sufre. Job, come on. Job, órale, We know better. sabemos que no es así. And then to chapter 20. Luego el capítulo 20. Here's Zophar's second speech. It's his last speech. Esta es la segunda y última vez que habla Sofar. Job 20, verse 4. Job 20, versículo 4. Knowest thou not this of old, ¿No sabes esto, que así fue siempre, since man was placed upon earth, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, that the triumphing of the wicked is short, que la alegría de los malos es breve and the joy of the hypocrite but for a moment? y el gozo del impío o del hipócrita por un momento? You see the charge? Ven aquí la acusación. Job, you were being blessed, Job estaba siendo bendecido, you were happy, estabas feliz, but the joy of the hypocrite, pero el gozo del hipócrita, the fake, el falso, the phony, el impostor, is just for a moment. es solo por un momento. Sooner or later it catches up with you. Tarde que temprano te alcanzará. And that's what's happened in your case. Y eso es lo que ha pasado en tu caso. How do they know this? ¿Cómo lo saben? Do they know Job's heart? ¿Conocen el corazón de Job? No. No. Their assumption of legalism Sus bases del legalismo drives them to this conclusion. los empuja a llegar a esta conclusión. They say, Ellos dicen, nothing comes
from nothing. Dicen, nada no viene de nada. Have you seen The Sound of Music? Al- Do they have that down ¿Alguien here? ha visto la película que se llama La novicia rebelde? You've seen it? Do they have it in Spanish? ¿Está en español? Okay. Do you remember Fraulein Maria? ¿Se acuerdan de Fraulein María? When she's finally going to marry the captain, Cuando al fin ya se va a casar con el capitán singing these words to him. y le canta a él estas palabras. Nothing comes from nothing. Nada viene de la nada. Nothing ever could. Nada jamás pudo. So, Así que somewhere in my youth or childhood, en algún lugar en mi juventud o niñez, I must have done something good. yo debí de haber hecho algo bueno. Pure legalism. Puro legalismo. I'm getting this wonderful blessing, Me está llegando esta hermosa bendición and I don't even remember it, y ni siquiera me acuerdo qué fue, but somewhere back there, pero en algún punto allá atrás I must have done something good, debí de haber hecho algo bueno, because look at what's happening to me. porque mira lo que me está pasando ahora. Spoken like a true Roman Catholic. Serían palabras precisas para un católico romano. Or, O in the Eastern world, en el mundo oriental, what do they call it? ¿qué le llaman ellos? Karma. Karma. Your good deeds are rewarded, Tus buenas obras son recompensadas. your evil deeds are punished. Tus obras malas son castigadas. You see why I say it's the universal religion? ¿Ven por qué les digo que esta es la religión universal? The universal satanic religion. La religión universal satánica. And may I add that every perversion Y déjenme decirles que también cada perversión of Christianity del cristianismo involves an attempt involucra un intento to inject legalism de inyectarle legalismo into a system of grace. al sistema de gracia. That's what's going on at Galatia Y eso es lo que estaba pasando en Galacia with the Judaizers con los judaizantes, trying to introduce circumcision tratando de reintroducir la circuncisión in addition to Christ. en adición a Cristo. It's what's going on in Colossians Es lo que está pasando en Colosas and all through the New Testament. y por todo el Nuevo Testamento. When Paul mentions Satan, Cuando Pablo menciona a Satanás, most of the time casi siempre he is referencing these legalistic Judaizers. está referenciando a estos judaizantes legalistas. In 1 Corinthians, En 1 Corintios, he mentions these Judaizers él menciona a estos and judaizantes says they're false apostles. y dice que son falsos apóstoles, They are the ministers of Satan. que son los ministros de Satanás. How did he know that? ¿Cómo lo sabía? Did he see horns growing on their ¿Les head? vio los cuernitos en la cabeza? He knew it from what they were trying to introduce into the church. Lo sabía por lo que ellos estaban tratando de entrometer en la iglesia. And so it doesn't matter Entonces no importa if we're dealing with false si Christianity estamos tratando con falso or cristianismo pure paganism. o paganismo puro. What we find at the surface, Lo que underneath the Lo surface, que encontramos bajo la superficie it is the presumption that everything works by legalism. es esta idea de que todo funciona en base We al are- legalismo. Let's just sort of sum things up. Vamos a resumir estas You've cosas. seen the arguments. ¿Han visto los You argumentos? see where these guys are coming from. ¿Han visto de dónde salen estas personas? They are assuming legalism Están dando por hecho el legalismo and assuming if judgment has fallen Job, y dando por hecho que si juicio ha caído sobre Job then it's because of Job's sin. es por causa del pecado de Job. Let's just make a few observations. Hagamos unas observaciones. Observation number one Observación número 1 is that God's ways are different from our ways. es que los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos. You say, well, this just seems like it ought to be the right way. Tú dices, bueno, esto parece que debe ser el camino correcto. Well, of course it does. Pues claro que así parece. To a bunch of legalists, A un montón de legalistas, legalism seems right, el legalismo parece correcto, right? ¿verdad?
That's how you think. porque así es como In piensas. fact, you can't even think outside of those De terms. hecho, ni siquiera puedes pensar fuera de esa forma de pensar. But God tells us that Pero- His ways are not our ways. Pero Dios nos dice que sus caminos no son nuestros caminos. And there are times that we dare not try to fit God in our box. Y hay ocasiones en que más vale que no tratamos de meter a Dios, encajonar a Dios en nuestra forma de pensar. Thinking that we know what God is doing. Pensando que nosotros sabemos lo que Dios está haciendo. Because God works in mysterious ways. Porque Dios trabaja en formas misteriosas. Secondly, En segundo lugar, not only are God's ways different from ours, no solamente son diferentes los caminos de Dios a los nuestros, but His ways pero sus caminos are an affront to our ways. son una afrenta a nuestros caminos. We say, Nosotros decimos, where there's smoke, donde hay humo, there must be fire. hay fuego. Job, Hop, I see the smoke. veo el humo, There's got to be fire. tiene que haber fuego. And all of a sudden, Y de repente we're confronted with the fact estamos confrontados con el hecho we know the truth, que sabemos la verdad, that there's no reason in Job que no hay razón en Job why this is happening. del por qué le pasa esto. They just can't process that information. Ellos no pueden procesar esa To información. them, it's absurd. Para ellos es absurdo. I mentioned the parable of the laborers and the elder brother this morning. Les mencioné antes la parábola de los labradores y también del hermano mayor esta mañana. Do you remember how many folks there are in the New Testament ¿Se acuerdan cuántas personas hay en el Nuevo Testamento that just go against everything that we think we know? que van en contra de todo lo que pensamos saber? Zacchaeus, Saqueo, por ejemplo. there's a winner. Ahí está un ganador en verdad. The only good thing about Zacchaeus Lo único bueno en Saqueo was he's short. es que era chaparro. He's a crook. Es un ladrón. He's the chief of the crooks. Es el jefe de la banda de ladrones. And yet Jesus stops underneath the tree Pero Jesús se detiene bajo ese árbol and says, Zacchaeus, get down here. y le dice, Saqueo, bájate. We got to eat at your house today. Tenemos que comer hoy en tu casa. I can see old Peter and John over there. Yo puedo ver a Pedro y a Juan ahí a un lado. We could have eaten with anybody we wanted to. Podríamos haber comido en casa de quien quisiéramos. Who does Jesus choose? Pero ¿a quién escoge Jesús? This guy. A este cuate. Loser. Perdedor. And at the end of the meal, Pero al final de la comida, he's saved. Él es salvo. Salvation has come to this house. Salvación ha llegado a esta casa. How about that man hanging on the cross next to Jesus? ¿Qué tal el hombre colgado en la cruz junto a Jesús? The thief. El ladrón. There's a winner. Hay otro ganador, ¿verdad? Can you imagine legalism kicking in? ¿Se imaginan ahí que el legalismo lo echamos a andar en esa situación? Jesus, if you'll just save me, Jesús, si tú me salvas, take me into your kingdom, si me llevas a tu reino, I'll work for you the rest of my life. yo trabajaré para ti el resto de mi vida. Yeah? ¿Sí? How long's that going to be? ¿Cuánto va a tardar el resto de tu vida? I'll do a bunch of good works. Haré un montón de buenas obras. Hard to do good works Es difícil hacer buenas obras when your hands and feet are nailed to a cross. cuando tus manos y tus pies están clavados en una cruz. And what does he do? ¿Y qué hace? Turns to Jesus Voltea a Jesús and says, just remember me y le dice, nada más acuérdate de mí when you come into your kingdom. cuando vengas a tu reino. The Romans didn't want him in their kingdom. Los romanos ya no lo querían en su reino. They were crucifying him to get him out of their kingdom. Ellos lo estaban crucificando para sacarlo de su reino de ellos. But he throws himself on the grace and mercy Pero él se echa sobre la gracia y la of misericordia this Savior of sinners. de este Salvador de pecadores. And Jesus immediately responds, Y Jesús le responde de inmediato, today thou shalt be with me in paradise. hoy estarás conmigo en el Do you think paraíso. that's right?
¿Creen que eso es That correcto? a man can live a wicked life Que un hombre pueda vivir una vida de maldad and in his dying breath y con sus últimos alientos throw himself on the mercy of Christ echarse sobre la misericordia de Cristo and find life? y encontrar vida. Oh, is that a thorn in the side Ah, eso sí que es un aguijón en to el the costado legalist? del legalista. I have this pastor friend down in Lake Charles, Louisiana, Tengo un amigo pastor en Lake Charles, Luisiana, and there were two women. There was a woman that was a member of his church, y había una mujer que era miembro de su iglesia and another woman that went to another church. y otra mujer que fue a otra They iglesia. got out and walked every day. Y ellas salían y caminaban juntas cada día. And one day they were walking by the church Y un día iban caminando junto a la iglesia, where my friend pastors. donde pastorea mi Where amigo. one of these women was a member. Pues una de ellas era miembro de esa iglesia. Her friend said, Y su amiga le dijo, "Do you know what they teach?" ¿sabes lo que enseñan ahí? Now that's your own church. Ahora estaba hablando de la iglesia de la otra. But she said, "No, tell me." Pero la otra se hizo y dijo, no, dime, ¿qué enseñan ahí? And she says, "They believe Y le dijo, ellos ahí creen that a person can live a good life que una persona puede vivir una vida buena all their life toda su vida and die y morir and go to hell. e irse al infierno. And that another person Y que otra persona can live a wicked life puede llevar una vida de maldad and on their deathbed y que sobre su lecho de muerte believe in Jesus crean en Jesús and go to heaven." e ir al cielo. She was scandalized. Y ella estaba escandalizada por eso. Who ever heard of such a thing? ¿Quién podría oír de tal cosa? That's the offense of the cross. Esa es la ofensa de la cruz. That's the offense of grace Esa es la ofensa de la gracia to the legalist. para el legalista. That's why the cross of Christ, Es por eso que la cruz de Cristo, the preaching of the cross, la predicación de la cruz, is considered foolishness se considera locura to the legalist. para el legalista. He can't imagine such a thing. No se puede imaginar tal cosa. Now, some of you may be thinking Ahora, algunos de ustedes podrán estar pensando, you're sort of like Eliphaz. son un poquito como Elifaz. You're too nice to come right out and say it. Y eres demasiado amable como para decírmelo de frente. But you're saying, Brother Mark, Pero están pensando, hermano Mark, are you telling me that God is not a God of justice, ¿me estás diciendo que Dios no es un Dios de justicia? a God of law? ¿Un Dios de ley? No, I'm not saying that. No, no estoy diciendo eso. But what I'm saying Pero lo que estoy diciendo is in this day of grace, es que en este día de la gracia, this mediatorial kingdom of Christ, en este reino en donde Cristo es el mediador, God's books los libros de Dios are out of balance. están fuera de balance. Let me give you an illustration. Déjenme darles una ilustración. Paul mentions Pablo menciona in Romans 3 en Romanos 3 that Christ is set forth as a propitiation, que Cristo ha sido puesto como propiciación as a manifestation of God's righteousness para manifestar la justicia de Dios in passing over al pasar por alto sins that are past. los pecados pasados. For hundreds of years, Durante cientos de años, sinners had been being forgiven by God, los pecadores habían sido perdonados por Dios and there was no visible reason y no había razón visible why that should be going on. del por qué debía suceder. And David himself Y David mismo is the best example of it. es el mejor ejemplo de ello. David committed adultery. David cometió adulterio. Under the law of Moses, what do you do to the adulterer? Bajo la ley de Moisés, ¿qué se hacía con un adúltero? Does he bring a sheep? ¿Trae una oveja? No, you kill him. No, lo matas. David was a murderer. David era un asesino. Under the law, Bajo la ley, what do you do to a murderer? ¿qué hacías con un asesino? You kill him. Lo matas. An eye for a tooth, an eye for an eye, Ojo por ojo, tooth for a tooth, diente por diente, life for life. vida por vida. And David Y got, David got away with it. se salió con la suya. He was forgiven.
fue perdonado. No wonder he wrote in Psalm 32, Con razón escribió en el Salmo 32. "Blessed is the man Bienaventurado el varón whose sins are forgiven, cuyos pecados son perdonados, whose iniquity is covered. cuya iniquidad ha sido cubierta. The man to whom God will not El varón a quien Jehová no impute sin. inculpa de pecado. God will not put it to his account." Dios no lo pondrá en su cuenta. And hundreds of years later, Y cientos de años después, the Son of God goes to a cross. el Hijo de Dios va a una cruz. And now we see Y ahora vemos the ground by which las bases sobre la cual David was forgiven. David fue perdonado. Another took the death Otro tomó la muerte that he deserved que David merecía and died that death y murió esa muerte in his place. en su lugar. Yes, God was just. Sí, Dios fue justo, But for hundreds of years, pero por cientos de años we only saw one half of the ledger sheet. solo podíamos ver un lado de esa hoja de contabilidad. And in life, Y en la vida, I'm saying at the end of time, God will be fair, estoy diciendo que al final del tiempo Dios será justo, God will be just. Dios será recto. But right now, Pero ahora, you and I have the possibility tú y yo tenemos la posibilidad of squeezing in de meternos on the ground of grace. en base a la gracia. God has cracked the door Dios ha entreabierto la puerta to sinners a los pecadores, who, on the basis of Christ's death, quien en base a la muerte de who Cristo, have no right to it, quienes no tienen derecho a ello, can obtain it. pueden obtenerlo. But they've got to come Pero tienen que venir on the grounds en base a that in me que en mí there is no cause. no hay causa alguna. The cause La causa is over there on that hill está allá en aquel monte called Calvary. llamado Calvario. You say, Brother Mark, Dices, hermano Mark, I don't need that. no necesito eso. I just want what's coming to me. Yo solo quiero lo que me merezco. I just want what's fair, Solo quiero lo que me toca, what's right. lo que es justo. No, you don't. No, realmente no quieres lo que te toca. What you want, Lo que quieres, en verdad. what you better be seeking Lo que más vale que estés buscando is grace, es gracia, mercy, misericordia, for the sake of Jesus Christ. por causa del Salvador Cristo May Jesús. God bless you. Que Dios les bendiga. Thank you, Brother Mark. Mark, ¿quieres pasar a dirigirnos en un canto para darle gracias al Señor por este